El dinero, desde una mirada maquiavélica, no es más que una herramienta que mide la riqueza, pero jamás la representa en su totalidad. Es un símbolo, una abstracción del valor, y sin embargo, los hombres modernos, ciegos por la fascinación del poder, acabaron confundiéndose con sus propias cifras. Observa a la humanidad, seres obsesionados con la contabilidad, como monjes medievales, inclinados sobre libros repletos de números, sumando ganancias y pérdidas con una devoción cuasi religiosa. Y en esa fiebre matemática, olvidaron lo esencial, la experiencia real de la abundancia. Se enamoraron de las cuentas y despreciaron el banquete de la vida. Imaginen a un chef que, maravillado por su libro de recetas, deja que su cocina se enfríe. Estudia fórmulas perfectas, memoriza proporciones, pero nunca cocina. Así vivimos nosotros, adorando cifras y olvidando los placeres simples del vivir. Maquiavelo diría que el error no está en usar el dinero, sino en rendirle culto. Porque cuando el símbolo se vuelve más importante que lo que simboliza, el poder se distorsiona. La riqueza auténtica no está en los billetes, sino en lo que ellos representan. Cierra los ojos y siente el aire entrar en tus pulmones, eso es riqueza. Un techo que te protege de la lluvia, un abrazo sincero, una risa compartida, eso es posesión verdadera. El dinero solo traduce, en su lenguaje frío, esas experiencias que dan sentido a la existencia. Pero en algún punto, la humanidad comenzó a coleccionar palabras, no conversaciones, cifras, no vivencias. El hombre se volvió contador de ilusiones, midiendo lo que no puede medirse. Y mientras más calcula, menos siente. Mientras más acumula, menos vive. Piénsalo, un niño con una simple caja de cartón crea universos. Transforma lo ordinario en lo extraordinario, porque su imaginación aún no ha sido contaminada por el cálculo. En cambio, los adultos miden metros cuadrados, caballos de fuerza, el número de hilos de sus sábanas. Pero, ¿cuándo fue la última vez que midieron sus carcajadas? ¿O qué contaron cuántos momentos de paz tuvieron en un día? Maquiavelo observaría con ironía esta civilización que, habiendo creado más riqueza material que cualquier otra, vive en constante ansiedad. Tenemos máquinas que lavan, aviones que cruzan continentes, voces que viajan por satélites, y aún así, nos sentimos pobres. Pobres de tiempo, pobres de calma, pobres de propósito. No porque falte oro, sino porque nos sobra olvido. El mapa no es el territorio, diría un sabio, pero el hombre moderno ha decidido vivir dentro del mapa. Calcula cada paso, traza cada ruta, pero ha olvidado el placer de caminar sin destino. La paradoja es deliciosa. Cuanto más intentamos controlar la vida con planes, hojas de cálculo y estrategias, más se nos escapa entre los dedos. La vida no puede encerrarse en un presupuesto. Es una corriente que se experimenta, no un problema que se resuelve. Y, sin embargo, renunciar completamente al dinero sería otro tipo de esclavitud, la del extremo contrario. Maquiavelo, siempre amante del equilibrio entre el poder y la prudencia, diría que el dinero debe usarse como un instrumento, no como un ídolo. Un martillo no construye por sí solo, un teléfono no es la voz que transmite, y un piano no es la música que emociona. Entonces, ¿por qué confundimos nuestra identidad con el saldo en una cuenta bancaria? Tal vez porque es más fácil medir cifras que medir emociones. Pero si el hombre aprendiera a tratar el dinero como un músico trata su instrumento, con respeto, pero sin adoración, entonces volvería a componer la sinfonía de su vida. La riqueza real estaría en la armonía entre el valor y el propósito, en saber cuándo tocar y cuándo guardar silencio. Maquiavelo diría que el sabio no desprecia el dinero, pero tampoco se deja dominar por él. Lo usa, lo estudia, lo domina, pero nunca se convierte en su siervo.
Esa es la verdadera astucia del poder. Y tú que escuchas estas palabras, reflexiona, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste algo sin pensar en cuánto costaba? Tal vez sea hora de mirar tus manos vacías y descubrir que ya tienes todo lo esencial. Si esta reflexión te hizo pensar, deja tu me gusta, comenta lo que la verdadera riqueza significa para ti, comparte este video con alguien que necesite recordarlo, y suscríbete al canal para más estudios sobre la mente humana, el poder y las verdades ocultas que Maquiavelo habría amado analizar. Porque el verdadero conocimiento no está en las cuentas, sino en la conciencia. El piano, en su esencia, no es más que un medio. Es el instrumento que hace posible que la música exista, pero jamás es la música misma. El músico no se arrodilla ante el piano, ni se confunde con él. Lo utiliza, lo domina, lo transforma en una extensión de su alma. Y ahí surge la gran pregunta que Maquiavelo habría formulado con una sonrisa irónica: ¿qué melodía estás componiendo con tu vida? ¿La relación que tienes con el dinero te ayuda a interpretar esa sinfonía, o estás sofocando su sonido hasta dejarte en silencio? Porque, al observar el comportamiento humano, se revela una verdad inquietante: el dinero no es el problema, sino el hechizo que lo envuelve. Hemos confundido el símbolo con la realidad, la partitura con la música, el mapa con el territorio. Vivimos en un estado de encantamiento colectivo, hipnotizados por la ilusión de que el sentido de nuestra vida se encuentra en un futuro que nunca llega. Maquiavelo habría visto en esto una forma sutil de control. Una civilización que confunde símbolos con verdades es fácil de gobernar, porque vive persiguiendo fantasmas. La humanidad cayó bajo este hechizo lentamente, como quien cae en un sueño profundo sin notarlo. Todo comenzó cuando el hombre, en su ingenio, creó algo revolucionario: símbolos para representar valor. Ya no era necesario cargar con cabras, gallinas o sacos de grano para comerciar. Bastaban pequeños discos de metal, trozos de papel adornados con rostros de poderosos. Fue un acto de genialidad, una invención que liberó al ser humano del trueque y lo lanzó a la era del intercambio universal. Pero, como todo lo que da poder, también sembró el germen del deseo inagotable. El símbolo comenzó a ser más amado que lo que representaba. Los hombres, fascinados por esos objetos brillantes, se entregaron a un nuevo juego: acumularlos. Y así nació una adicción tan elegante como devastadora: la adicción al más. Más dinero, más seguridad, más estatus, más poder, más opciones, más libertad. Cada palabra se convirtió en una promesa, un eco hipnótico que impulsaba a los hombres a correr sin descanso. Pero el truco, diría Maquiavelo, es que este juego fue diseñado sin un final posible. Las reglas cambian, la meta se mueve, y nadie puede ganar de verdad. Un hombre se dice: seré feliz cuando obtenga esa promoción. La obtiene, pero al amanecer siguiente su mente ya le susurra otra meta: seré feliz cuando gane 6 cifras. No, cuando tenga 1.000.000. Y corre tras su sombra, creyendo que la alcanzará. Pero la sombra siempre se aleja al mismo ritmo, burlándose de su esfuerzo. Los sabios lo llaman el espíritu del hambre eterna, una criatura con un apetito inmenso y una garganta demasiado estrecha para saciarse. Siempre deseando, nunca satisfecha. Esa es la verdadera tragedia de nuestra época, la abundancia sin plenitud. No se trata de culpar al hombre por este hechizo, porque el encantamiento es colectivo. Somos seres sociales, hijos de un sistema simbólico que nosotros mismos construimos. El dinero, en su origen, fue una herramienta brillante. El error fue olvidar que era una herramienta. Es como ver una película y quedar tan atrapado en la historia que uno olvida estar en un cine, frente a una pantalla iluminada. El espectador se emociona, llora, vibra,
y confunde la proyección con la realidad. Así sucede con el dinero. Los números suben y bajan, los héroes ganan y pierden, los dramas se intensifican, y todos reaccionan como si ese teatro de cifras fuera la vida misma. Pero cuando el filme termina y uno sale al sol real, siente algo que había olvidado: la textura del viento, el sonido del mundo sin filtros, el contacto directo con la existencia. En ese instante, el hechizo se resquebraja. La magia del símbolo se deshace frente al poder de lo tangible. Y lo más asombroso, añadiría Maquiavelo, es que toda esta ilusión depende de un acuerdo invisible: nuestra fe. El dinero no tiene valor por sí mismo. Vale porque todos decidimos creer que vale. Si mañana la humanidad despertara y dijera estos papeles no significan nada, todo el sistema colapsaría como humo ante el fuego. Es el sueño compartido más vasto de la historia, el teatro más convincente jamás interpretado. Caminamos señalando billetes, pantallas y cifras, repitiendo como mantras: esto importa. Esto vale. Pero cuando ese acuerdo se rompe, la realidad emerge con fuerza brutal. La riqueza deja de estar en las cuentas y vuelve al lugar donde siempre debió estar: en el tiempo que se vive, en las emociones que se sienten, en la libertad de ser sin necesidad de medir. Así lo vería Maquiavelo, no como un sermón moral, sino como un estudio del poder y del autoengaño. El dinero, cuando gobierna al hombre, se convierte en su príncipe invisible, un soberano que reina desde las sombras. Pero cuando el hombre lo domina, el poder vuelve a sus manos. Por eso, la verdadera pregunta no es cuánto posees, sino qué música estás creando con lo que tienes. ¿Tu relación con el dinero te permite vivir en armonía o apaga tu melodía interior? Si este estudio te hizo reflexionar, deja tu me gusta, comenta qué significa para ti la verdadera riqueza, comparte este mensaje con quienes viven hipnotizados por el símbolo, y suscríbete para más análisis profundos sobre el poder, la mente y los secretos que Maquiavelo habría amado revelar. Porque el conocimiento sin acción es solo otra forma de hipnosis. Maquiavelo habría observado con una mezcla de ironía y fascinación cómo el ser humano, en su intento de dominar el mundo material, terminó siendo dominado por sus propias invenciones. El dinero, esa herramienta que nació del ingenio y la cooperación, se convirtió en el amo invisible de la conciencia colectiva. No existe porque tenga poder intrínseco, sino porque todos acordamos que lo tiene. Su existencia depende de un pacto tácito, de un sueño compartido en el que todos participamos sin cuestionar. Pero el instante en que alguien despierta y ve que este sistema no es una verdad absoluta, sino un acuerdo frágil, todo cambia. Surge la posibilidad de elegir cuánto queremos seguir dentro de este sueño. Y es ahí donde se revela lo que Maquiavelo llamaría la verdadera astucia del poder moderno: mantener a las masas dormidas, creyendo que la riqueza es real mientras lo único que poseen son símbolos, proyecciones, humo vestido de oro. El hombre moderno teme a la inteligencia artificial, pero no se da cuenta de que ya vive bajo el dominio de una. El sistema económico es, en efecto, una inteligencia creada por el hombre, programada con una sola instrucción: crecer, acumular, expandirse. No piensa, no siente, no reflexiona. Solo ejecuta. Como un algoritmo perfecto, continúa multiplicándose aunque el precio sea la destrucción del planeta o la ansiedad de millones. Más fábricas, más consumo, más basura. Más estrés, más depresión, más seres humanos atrapados en empleos que detestan para comprar cosas que no necesitan. Y el sistema sigue adelante, frío, obediente, incansable. Maquiavelo vería en esto la maquinaria perfecta del poder, una entidad sin alma, sostenida por la fe ciega de quienes la sirven. Pero aquí está el milagro que separa al hombre de la máquina: él puede despertar,
puede cuestionar la programación, puede elegir dejar de ser jugado y comenzar a jugar. Ese futuro que todos persiguen, ese algún día en el que finalmente tendrán suficiente, es una ilusión. No existe, no puede existir, porque el propio sistema fue diseñado para que nunca llegues a él. Vive de la escasez psicológica, de la sensación de que aún falta algo, de que todavía no eres suficiente. Así, el hombre vende su presente, su único tiempo real, por un mañana que jamás llega. Entrega su vida a cambio de símbolos de vida. Cambia el oro interior, su tiempo, su energía, su libertad, por un espejismo brillante. Maquiavelo habría dicho que no hay tirano más astuto que aquel que convence al pueblo de oprimir a sí mismo en nombre del progreso. Pero, ¿y si te dijera que ya eres rico? No en papeles, no en cifras, sino en existencia pura. Cada respiración, cada instante consciente, cada gesto de amor o risa genuina vale más que todo el dinero acumulado en los bancos del mundo. El secreto para romper el hechizo no es destruir el juego, sino aprender a jugarlo con elegancia. No luchar contra el dinero, sino danzar con él, usarlo como un artista usa sus pinceles, con propósito, con ritmo, sin apego. Maquiavelo entendería esta filosofía como una forma de poder silencioso. Quien domina su deseo no puede ser dominado por el deseo de otro. Y para lograrlo, hay que jugar con lo que él llamaría la mano libre. Jugar la vida sin el puño cerrado de la avaricia, sin el temor de perder. Estar completamente presente en cada acción, no por obligación, sino por juego. Porque el juego, esa palabra que tanto despreciamos en una sociedad obsesionada con el trabajo, es el acto más subversivo que existe. Jugar es vivir sin miedo. Jugar es crear sin buscar control. El hombre que juega no es esclavo de su futuro ni prisionero de su pasado. Vive. Existen dos tipos de personas frente al dinero, diría Maquiavelo con su mirada analítica, los de puño cerrado y los de mano abierta. El primero lo aprieta con desesperación, como si su vida dependiera de ello. Vive calculando, temiendo, acumulando, creyendo que así ganará seguridad. Pero lo único que gana es miedo. Cuanto más posee, más teme perder. El segundo, en cambio, comprende algo que el primero olvidó: el dinero se comporta como el agua. Si intentas retenerla, se escapa entre los dedos; si la sostienes con suavidad, fluye y regresa. El dinero, cuando circula, nutre. Cuando se estanca, se pudre. Es un río, no un lago. Maquiavelo vería aquí una lección política y humana. El poder, como el dinero, debe fluir. Cuando se concentra, corrompe. Cuando se comparte, crea movimiento, vida, transformación. Un ejemplo de ello fue Henry, un hombre que pasó su existencia entera prisionero del miedo a la carencia. Vivía en un pequeño apartamento, usaba las mismas ropas hasta que se deshacían, medía cada gasto como un general calcula sus tropas antes de la batalla. Su cuenta bancaria crecía, sí, pero su alma se marchitaba. Su dinero estaba a salvo, pero él no lo estaba. Había olvidado que la riqueza no es acumular, sino permitir que el valor circule. Henry era como un cuerpo con la sangre detenida, seguro, pero sin vida. Maquiavelo habría visto en él el retrato del ciudadano moderno, prudente, controlado, eficiente y profundamente infeliz. La verdadera sabiduría, entonces, no está en ahorrar por miedo ni en gastar por impulso, sino en comprender el flujo. El dinero es un medio para la experiencia, para la creación, para el intercambio que sostiene la civilización humana. Es una herramienta para vivir, no un fin en sí mismo. Cuando se lo trata como un dios, destruye; cuando se lo usa como un instrumento, libera. Y así,
El pensamiento maquiavélico nos recuerda que el poder pertenece a quien entiende las reglas del juego, no a quien se deja arrastrar por ellas. Si este mensaje resonó contigo, demuestra que estás despierto. Deja tu me gusta como señal de que rompes el hechizo. Comenta lo que para ti significa la verdadera riqueza. Comparte este mensaje para que más despierten del sueño económico y suscríbete para seguir descubriendo los secretos del poder, la mente y la libertad interior. Porque el conocimiento solo tiene sentido cuando se comparte. En los análisis más lúcidos del pensamiento humano, Maquiavelo afirmaba que el poder no residía en las cosas, sino en la percepción que los hombres construyen sobre ellas. Siglos después, esa observación sigue latiendo en el corazón del dinero. No es el papel ni el metal lo que domina, sino el símbolo que proyecta. El dinero, cuando se observa con frialdad maquiavélica, se revela no como un enemigo ni como un salvador, sino como un instrumento de voluntad. Una herramienta creada para generar belleza, resolver conflictos, expresar afecto y abrir las puertas de la aventura. Sin embargo, la mayoría lo venera como un dios o lo teme como a un demonio. Cuando alguien compra comida, no adquiere simplemente sustento, compra la energía que alimentará su próxima conversación, su risa futura, su próximo pensamiento creativo. Cuando paga un alquiler, no paga por paredes, paga por el escenario donde su historia se desarrolla, donde sueña, ama y construye su destino. Comprender esto transforma cada gasto en un acto de participación con la vida, no en una pérdida. En este estudio sobre la naturaleza del dinero, el pensador observa que los seres humanos han olvidado la verdadera función del intercambio. El jugador de mano libre, como él lo llama, no gasta de manera imprudente, sino con plena conciencia. Se pregunta, ¿esta acción nutre o vacía mi existencia? ¿Crea armonía o confusión? ¿Da vida o la roba? En este punto, Maquiavelo habría sonreído, pues reconocería la esencia del control, el dominio de las propias decisiones frente al impulso y al miedo. El dinero, dice el viejo proverbio, es un mal amo, pero un excelente sirviente. El que cierra el puño en torno a él se convierte en esclavo de su ansiedad. El que abre la mano, lo emplea como un aliado para moldear su mundo. Paradójicamente, quienes fluyen con él suelen tener más abundancia, no menos. No por magia, sino porque la mente liberada del miedo se vuelve capaz de percibir oportunidades invisibles para los demás, y de transformar simples recursos en valor tangible. Así como un jardín exige plantar semillas en tierra incierta, la vida exige movimiento, riesgo y entrega. El dinero guardado sin propósito es como sangre que no circula o un río que deja de fluir. Se pudre en su propia quietud. El jugador de mano libre, sin embargo, entiende que cada moneda es una semilla. No intercambia horas de vida por papel, sino que participa en una danza milenaria, la del dar y recibir que sostiene la civilización. Trabajar deja de ser sacrificio y se convierte en expresión. En vez de preguntar ¿cómo puedo ganar más?, se pregunta ¿cómo puedo ofrecer más valor? Y en esa inversión de perspectiva ocurre el verdadero milagro de la abundancia. Cuanto más sirve, más recibe. Cuanto más da sentido, más recursos encuentra. No es una estrategia, es el flujo natural de la vida misma respondiendo al movimiento. El estudio revela también un drama interior que muchos viven sin saberlo. Un hombre, atrapado en un trabajo bien pagado, repite la frase «solo lo hago por el dinero». Pero lo que entrega no son horas, son fragmentos de su alma. Vende su energía vital por símbolos vacíos y luego se pregunta por qué se siente agotado. Ese es el precio del miedo. En cambio, el jugador de mano libre busca una forma de ganar que le nutra, que le inspire, que haga del trabajo una extensión de su curiosidad. No se trata de abandonar responsabilidades,
sino de impregnar cada acción con el espíritu del artista, observador, flexible, creativo. En esa actitud, el oficio más común puede convertirse en arte. Porque cuando el propósito se alinea con el juego, el cansancio se disuelve y la vida vuelve a moverse con ritmo y sentido. Pero nada de esto sería posible sin el dominio del tiempo. Saber cuándo conservar y cuándo soltar, cuándo ahorrar y cuándo invertir, cuándo arriesgar y cuándo esperar. Este sentido profundo no se aprende en libros contables, sino en la intuición, ese órgano invisible que solo despierta cuando el miedo se apaga. Cuando el dinero deja de ser una cuestión de supervivencia y se convierte en un medio creativo, el individuo recupera su poder original, el de moldear el mundo material según sus valores y prioridades. Y aquí está la revelación final: el dinero no es enemigo ni salvador, es espejo. Refleja la relación que cada uno tiene con su propia libertad. Por eso, si este estudio te ha hecho reflexionar, no te quedes callado. Comparte esta idea, comenta lo que has sentido, deja tu me gusta y suscríbete para continuar explorando los secretos invisibles que rigen la mente humana y el poder moderno. Cada clic tuyo es una forma de mantener este pensamiento vivo, de expandir el conocimiento que libera y desafía. Como diría Maquiavelo, quien domina la comprensión del símbolo domina la realidad. ¿Y tú, seguirás temiendo al dinero o aprenderás a jugar con él? Maquiavelo, en su estudio sobre la naturaleza del poder, habría observado con fascinación el papel invisible del dinero en la mente moderna. Para él, no era el metal ni el papel lo que dominaba al hombre, sino la ilusión que éste proyectaba sobre ellos. Hoy, siglos después, su análisis cobra nueva vida al contemplar una pregunta esencial: ¿qué mundo construye cada ser humano con su dinero? Cada decisión económica, cada moneda que cambia de manos, se convierte en un voto silencioso por el tipo de realidad que se desea perpetuar. El jugador de mano libre, consciente de esta verdad, no compra objetos, financia valores, impulsa causas, edifica el tejido simbólico de su existencia. Cada gasto es una declaración ideológica, un acto político, un gesto de creación. Entender esto libera, porque otorga al individuo el poder de actuar desde la intención y no desde el miedo. No se trata de gastar por impulso, sino de decidir con lucidez en qué universo uno quiere vivir. Maquiavelo afirmaría que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en dominar sus propios impulsos. Y en el juego del dinero, esa distinción no es todo. La persona de mano libre no obedece al deseo ni a la ansiedad, sino a una voluntad consciente. Entiende que el dinero, como instrumento, debe servir a un propósito más elevado que la simple acumulación. Cada elección financiera se transforma en una pieza de estrategia moral, un acto de poder silencioso. Porque gastar también es un modo de gobernar. Quien decide cómo, cuándo y por qué usa su dinero, está dirigiendo el rumbo del mundo que habita. Jugar con mano libre significa dejar de ser esclavo del símbolo y empezar a ser su arquitecto. Es la diferencia entre ser movido por la corriente o aprender a navegarla. Y cuando el individuo comprende este arte, el dinero deja de ser una carga para convertirse en un aliado invisible en la construcción de su destino. Una vez que el hombre aprende esta danza, descubre una revelación extraordinaria. La riqueza real no reside en lo que posee, sino en lo que es capaz de percibir. Maquiavelo vería aquí la ironía más sutil del poder. Quien domina el símbolo descubre que la posesión material es secundaria frente a la conciencia que la interpreta. Eres una abertura por la cual el universo se contempla a sí mismo, diría el filósofo moderno. Y esa frase, que podría parecer poética, encierra una verdad política. Cada experiencia humana es una forma del cosmos experimentándose a través de una mente. Si esto es así,
Entonces, ¿cómo puede una onda del océano preocuparse por no tener suficiente agua? Decir no tengo es negar la propia esencia. Quien vive desde la conciencia, quien observa, respira y siente, ya es rico más allá de toda medida, porque su tesoro no depende de los mercados, sino de la capacidad de estar presente ante el milagro del instante. El observador maquiavélico contemplaría dos hombres en un parque. Uno, vestido con traje caro, revisa compulsivamente su teléfono. El otro, con ropas gastadas y una mochila vieja, observa el atardecer en silencio. El primero, esclavo de la urgencia y del símbolo, deja pasar la belleza que el universo le ofrece sin precio. El segundo, sin posesiones, es dueño absoluto de su momento. En ese instante, el pobre era rico, y el rico, pobre. Porque la riqueza auténtica no se mide en cifras, sino en presencia. La piel que siente el calor del sol, el aire que llena los pulmones, el sonido de la lluvia o la visión de un cielo estrellado son dádivas que ningún sistema financiero puede conceder ni quitar. Son tesoros invisibles, ofrecidos constantemente, respiración tras respiración. Pero el hombre moderno, adiestrado por el sistema que él mismo creó, ha aprendido a ignorarlos, a pasar de largo ante la abundancia gratuita para perseguir sombras que se compran y se venden. En esta travesía, el pensador demuestra cómo la humanidad confundió el mapa con el territorio, el menú con la comida. En su obsesión por medir, perdió la capacidad de sentir. Persigue un futuro que jamás llega, acumulando símbolos sin comprender su raíz. Pero el jugador de mano libre rompe el hechizo, usa el dinero sin ser usado por él. Lo emplea como un pincel con el que pinta su vida. Entiende que el valor verdadero nace de la conciencia, no de la cantidad. Existen dos tipos de riqueza, enseña el análisis: la simbólica, hecha de posesiones, títulos, prestigio, y la real, hecha de conciencia, percepción y experiencia. La primera fluctúa, se devalúa, se roba. La segunda es eterna, inquebrantable, intransferible. Es el oro que nadie puede confiscar, el simple hecho de estar vivo. Desde la perspectiva de un observador maquiavélico, cuando un individuo comprende profundamente la naturaleza del dinero, no solo a nivel intelectual sino en lo más profundo de su ser, su relación con la riqueza se transforma radicalmente. No se trata de un cambio superficial, sino de un despertar que altera la percepción de valor, seguridad y alegría. El dinero deja de ser un ídolo o una fuente de ansiedad para convertirse en la herramienta que siempre estuvo destinado a ser: un instrumento práctico que permite interactuar con el mundo material, un medio para navegar la compleja red de la existencia. Así, el individuo puede apreciarlo cuando lo posee, utilizarlo con sabiduría cuando es necesario, y no sentirse derrotado cuando los recursos son limitados. Este entendimiento no implica indiferencia, sino maestría. El miedo se reemplaza con creatividad y libertad, y la energía financiera se emplea con intención y efectividad, liberando al ser de la ansiedad paralizante que genera la codicia o la escasez. Maquiavelo habría señalado que esta transformación permite actuar con astucia y estrategia en el mundo económico. Sin el miedo a perder, la mente humana se vuelve capaz de pensar con claridad, planificar con precisión y tomar decisiones que generan valor real en lugar de acumular símbolos vacíos. Por ejemplo, al enfrentar deudas, quien entiende su riqueza esencial no se define por el déficit, sino que aborda la situación con pragmatismo y creatividad. Al planificar la jubilación, se enfoca en preparar el futuro sin sacrificar la vida presente. Cuando se persigue construir riqueza, se centra en crear valor genuino mediante la expresión de habilidades y talentos únicos, en lugar de simplemente acumular dinero. La visión filosófica y la acción práctica se entrelazan, guiando cada decisión financiera con claridad, equilibrio y propósito,
mostrando que la libertad económica auténtica nace de la conciencia, no de la acumulación. En esta perspectiva maquiavélica, despertar del sueño del dinero no significa abandonar el juego económico, sino jugarlo con alegría, creatividad y eficacia. Ya no se trata de evitar pérdidas ni de actuar por miedo, sino de participar plenamente en la danza de la vida, utilizando los recursos materiales como extensión de la conciencia y no como fines en sí mismos. La riqueza deja de ser un objetivo externo para convertirse en una manifestación interna de la propia existencia. Cada interacción económica se convierte en un acto consciente, un juego donde la intención dirige el flujo de los recursos y donde la creatividad reemplaza la ansiedad. La persona que entiende esto descubre que su verdadero capital no está en cuentas bancarias ni en posesiones, sino en su capacidad de estar presente, de percibir, de pensar y de experimentar la existencia con plenitud y libertad. Maquiavelo habría encontrado fascinante la paradoja de la verdadera riqueza. Está siempre disponible, en cada respiración, en cada latido, en la maravilla de la conciencia misma. Observar el mundo, sentir el cuerpo, percibir la propia mano o contemplar un atardecer son tesoros invaluables que no requieren intercambio monetario y que constituyen la riqueza que permanece inmutable frente a crisis económicas, impuestos o fluctuaciones del mercado. Comprender esto permite que la vida sea vivida desde una posición de fortaleza y gozo. Se participa en el flujo de la existencia con intención, sin ansiedad ni apego, reconociendo que el dinero es un instrumento y no un maestro. La libertad real reside en esa conciencia, en la capacidad de interactuar con el mundo material sin ser dominado por él, transformando cada acción financiera en una extensión de la creatividad y la presencia consciente. Por eso, el estudio invita a la acción reflexiva y consciente. La próxima vez que se enfrente al dinero, ya sea moneda, billete, tarjeta de crédito o simples números en pantalla, haga una pausa. Contemple su naturaleza como símbolo y acuerdo compartido, aprecie la inteligencia que permite la cooperación y el intercambio humano, pero no lo confunda con la realidad absoluta. Observe la riqueza real que lo rodea, la conciencia, la vida misma, el milagro de existir en un universo vasto y misterioso. Cada latido, cada respiración, cada pensamiento y sensación es su verdadero capital, depositado no en un banco, sino por el propio cosmos. El momento presente, la simple realidad de su existencia, es la riqueza que ha buscado toda su vida. Si esta enseñanza ha resonado en usted, comente, comparta, dé me gusta y suscríbase, para seguir explorando juntos estas verdades profundas sobre la libertad, la conciencia y el verdadero significado de la riqueza.